Bienvenidos sean todos. En esta entrega de la revista digital Jurista me complace presentar al licenciado Raúl Israel Hernández Cruz, actual presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos. Es de nuestro interés conocer las funciones que realiza la comisión con respecto a los programas que llevan a cabo para salvaguardar los derechos fundamentales de la ciudadanía, su autonomía financiera y presupuestal, y así también dar a conocer a la ciudadanía en general qué es la Comisión de Derechos Humanos. Muchas gracias por su tiempo, licenciado. Para comenzar con la plática, quisiera preguntarle, ¿qué es la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos? Con muchísimo gusto. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos es la institución que se encarga de defender y hacer valer los derechos de las personas en nuestra entidad. Somos un organismo constitucional autónomo que en esencia en lo que consiste es en que no somos dependientes de ninguno de los tres poderes que se conocen, como el ejecutivo, el legislativo, el judicial, y tampoco tenemos respecto de los órganos autónomos, otro tipo de órganos que también existen, ninguna relación de subordinación. Esa autonomía nos permite cumplir con esa función fiscalizadora hacia la autoridad para que respete los derechos de las personas en el quehacer administrativo que tiene que ver con la prestación de sus servicios. Por ejemplo, el de la seguridad pública, el de la procuración de justicia, el derecho al trabajo, a la vivienda, a la educación, en fin, todas esas tareas que están a cargo de las autoridades, muchas veces cuando se llevan a la realidad se cometen abusos, ¿no? Se viola la norma y esto se traduce en una afectación a la ciudadanía, y es ahí en donde la Comisión de Derechos Humanos entra para que se repare, para que se corrija en el caso en específico y se evite en el futuro incurrir en violaciones de la naturaleza que haya acontecido. Esa es la tarea propiamente de la Comisión desde su origen, que es relativamente reciente. El sistema no jurisdiccional de derechos humanos tiene escasas 3 décadas. De hecho, la Comisión de Derechos Humanos de Morelos el año pasado cumplió su 30 aniversario. Y bueno, comparado con otras instituciones del Estado mexicano, la realidad es que podemos decir que es relativamente reciente, ¿no? La incorporación al sistema constitucional. Y bueno, pues ha ido evolucionando, porque además de hacer investigaciones sobre violaciones a derechos humanos en casos en específico, también se tiene la oportunidad, por ejemplo, de plantear iniciativas de ley ante el Congreso del Estado para poder contar con un marco jurídico de vanguardia, ¿no? Actualizado a los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Y además, es decir, no solo la propuesta legislativa es competencia de la Comisión, sino también en un esquema reactivo, si el legislador se le ocurriera emitir una ley que es contraria a los derechos humanos, también la Comisión puede cuestionar su regularidad para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en única instancia como Tribunal Constitucional, como máximo órgano de justicia en el país, si considera que tenemos la razón y que esa norma viola algún derecho fundamental, la declara inconstitucional, la expulsa del ordenamiento jurídico, pierde vigencia y no puede ser aplicada a ninguna persona. Es una herramienta muy poderosa que en el caso de la experiencia que hemos tenido particularmente de un servidor al frente de la institución, en ya casi 4 años hemos ejercido esta competencia, esta facultad, y hemos cuestionado leyes contrarias a derechos humanos que la Corte ha declarado inválidas, ¿no? Entonces, en esencia, ese es el trabajo. Hay otras actividades también importantes complementarias, como son las capacitaciones, los talleres, las certificaciones en materia de derechos humanos que van dirigidas tanto al servicio público como a la población que solicita este tipo de talleres, capacitaciones de este programa de difusión de derechos humanos que tenemos, y lo que también tiene que ver con los acompañamientos, ¿no? en muchas circunstancias que enfrentan los ciudadanos ante las autoridades, en donde nosotros intervenimos, asesoramos y acompañamos.
Excelente. Actualmente la comisión cuenta con una independencia presupuestal y financiera al Estado. ¿Cómo se ha logrado este avance hacia la autonomía? Justamente en el ejercicio de las herramientas de defensa que tiene la Comisión de Derechos Humanos han permitido que la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconozca la autonomía financiera de la Comisión de Derechos Humanos en una sentencia inédita, en una sentencia que abandona una serie de precedentes que hacían no justiciables los presupuestos porque se consideraban normas que eran normas políticas no cuestionables, es decir, que no se podían de alguna manera determinar si estaban apegadas o no al marco constitucional, sino que simplemente se dejaban al campo de la discrecionalidad de la negociación política. Cuando un servidor llega a la Comisión de Derechos Humanos encontramos que la situación financiera era muy difícil, era muy adversa y no permitía realizar una adecuada función hacia el ciudadano. Para empezar con lo más básico, ¿no? Con las condiciones de trabajo muy indignas, en donde teníamos trabajadores que por la responsabilidad que tienen, la alta responsabilidad de defender derechos fundamentales, no percibían un salario digno, y como esas dolencias, pues otras acumuladas como el no contar con un edificio propio, no contar con equipo, con mobiliario, con vehículos que permitieran hacer una mejor labor de defensa de los derechos de las personas en Morelos. La Constitución Política Federal establece en el artículo 102, apartado B, que las legislaturas de los estados deben no solo de establecer órganos de defensa de derechos humanos, sino que además deben de garantizar su autonomía. Y la principal área de vulnerabilidad de cualquier autonomía es justamente la financiera. ¿Qué pasaba? Que año con año el Poder Ejecutivo asignaba discrecionalmente el recurso que iba a percibir la Comisión de Derechos Humanos en el año correspondiente. Entonces, ¿qué política se había implementado en la entidad? Como en otros estados de la República, pues una política de debilitamiento. ¿Para qué fortalecer financieramente una institución que es considerada enemiga muchas veces, que es una percepción equivocada, es un concepto antidemocrático, pero que es la realidad, se tiene en el Estado y en muchos lugares de la República? ¿Para qué dotarla de mayores recursos? Mejor la tenemos debilitada financieramente. Y bueno, ¿eso en qué se traduce? En lo que decía hace un momento, en una violación a la autonomía en su modalidad de autonomía financiera. Entonces, lo que planteamos fue una demanda ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, haciendo ver que el Poder Ejecutivo pues claramente tiene un interés contrario al de la Comisión, y que esto debía corregirse vía autoridad de la Corte. Y en esta sentencia inédita que menciono, lo que establece la Suprema Corte de Justicia es decirle al gobierno del Estado, al Poder Ejecutivo, que en lo que tiene que ver con la asignación presupuestal de la Comisión es algo en lo que no se tiene competencia, ninguna atribución, ninguna facultad por parte del Poder Ejecutivo, ni siquiera para opinar, mucho menos para modificar o decir cuánto se debe de asignar, sino que esto es un trabajo, un diálogo que se tiene que dar entre la propia Comisión como órgano constitucional autónomo y el Congreso del Estado. Y no nada más eso, la sentencia también le ordena al Poder Legislativo, a las y los legisladores, a que atiendan los requerimientos presupuestales de la Comisión y los obsequien, es decir, otorguen estos recursos en la inteligencia de que si no es procedente en concepto de las y los legisladores este aumento que se ha venido solicitando, tienen la carga de justificar de manera reforzada, observando el principio de legalidad, es decir, fundamentar y motivar el porqué de la no asignación de los recursos solicitados. Entonces, ¿hacia dónde lleva entonces la Corte la asignación presupuestal? A un tema de racionalidad, de justificación, no de un esquema de negociación política, porque los derechos humanos no son negociables y es importante contar con un órgano que se sustraiga de ese esquema, de ese ambiente de negociación política, para que pida lo que necesita en aras de dar los resultados que la sociedad espera. Entonces buscamos, peleamos,
un presupuesto que nos permita dignificar a las y los trabajadores que conforman a la comisión, el que podamos ir pensando en tener un patrimonio propio, un edificio, el poder mejorar los equipos, el parque vehicular, el mobiliario, en fin, todo aquello que se necesita para contar con una infraestructura que se traduzca en un beneficio hacia las y los ciudadanos, las personas, la gente que recurre a la comisión por la posible violación de algún derecho fundamental por parte de autoridades del Estado y a nivel también municipal, desde luego. Por supuesto. ¿Y cómo esto beneficia a la comisión para rendir cuentas más transparentes ante la ciudadanía? Bueno, hablando de temas presupuestales, porque es una percepción que se tiene ante la falta pues de un sistema que dé los resultados que la sociedad espera. Y no nada más me estoy refiriendo a la Comisión de Derechos Humanos, sino a todas las instituciones de gobierno. Se tiene una inconformidad generalizada de que, bueno, cuestan mucho las instituciones y no dan resultados. Y yo creo que en eso opera de una manera muy importante el acceso a la información y a la rendición de cuentas, que son cosas distintas. Nosotros consideramos que el ejercer un presupuesto no es algo que deba de alarmar a la sociedad. Lo que debe de preocupar, lo que debe de ocupar y en donde debemos de centrarnos es en que se haga de la mejor manera. Gastar no es malo, lo que hay que hacer es gastar bien, ¿no? El hacer que los escasos recursos o muchos que se tengan se puedan utilizar de la mejor manera para el funcionamiento de una institución. Y el hecho de contar con una autonomía no nos excluye de esa responsabilidad, de esa obligación de rendir cuentas a la ciudadanía a través de los mecanismos que están diseñados para ese efecto, el cumplir con las normas que condicionan la aplicación de un presupuesto y el trabajo mismo, ya ni siquiera hablando de presupuesto, sino, por ejemplo, de los trámites de las investigaciones, las recomendaciones, las impugnaciones, las iniciativas de ley, todo el trabajo que se hace hay que acercarlo a la ciudadanía para que se someta a su escrutinio y bueno, se vea y nosotros de cara a la sociedad podamos estar sujetos a esa valoración y que poco a poco vaya cambiando la percepción. Afortunadamente, en el caso de la actual administración que encabezo aquí en la Comisión de Derechos Humanos, hemos logrado poco a poco contrarrestar esta idea que se tenía de que la comisión nada más servía para defender a delincuentes. Eso es algo que hay que decirlo sin ningún temor. Se piensa no nada más en Morelos, ya ni diría, inclusive ni siquiera en México, sino en el mundo. Todos los órganos de protección de derechos humanos han generado esta percepción inexacta, porque no nada más en eso nos centramos, también investigamos violaciones a derechos humanos de las mujeres, de niñas, niños y adolescentes, de periodistas, de personas defensoras de derechos humanos, de personas en situación de calle, en fin, de todos los grupos vulnerables que de alguna manera requieren y necesitan a la Comisión para que le entre al conocimiento de los asuntos y no nada más a los temas que tengan que ver con personas en conflicto con la ley o que se encuentren en algún sistema de reinserción social o en algún centro de detención, centros de arresto, de retención por parte de la Fiscalía General o inclusive albergues, ¿no? Sino además toda la gran gama que hay de personas en situación de vulnerabilidad que requieren de una institución que vea por sus derechos. Muy bien. Presidente, quisiera pasar al tema de derechos humanos justamente. ¿Cuáles son las principales acciones que ha emprendido la Comisión a su cargo y cómo podemos identificar los ciudadanos la salvaguarda efectiva de los derechos fundamentales por el organismo encargado para tales fines en la entidad? Bueno, al inicio mencionaba las competencias generales o genéricas que se tienen en la Comisión, la facultad iniciadora de leyes, la posibilidad de cuestionar normas que consideramos contrarias a la Constitución, la investigación de casos de violaciones a derechos humanos. Todo ese trabajo es público, está en nuestra página, puede ser consultado y bueno,
de su análisis se puede dar cuenta de que hemos presentado más de 10 iniciativas de ley para fortalecer nuestro marco normativo en materia de derechos humanos, una competencia que antes no se ejercía, al menos no como una política permanente. Hemos cuestionado la regularidad constitucional de al menos 8 leyes y en 7 de estas demandas la Corte ya se pronunció por considerarlas inválidas, es decir, dándonos la razón, ¿no?, de la inconstitucionalidad de algunas de estas normas que tienen que ver con distintos derechos fundamentales. Y en la investigación y emisión de recomendaciones producto de estos casos hemos emitido un muy buen número, muy por encima del promedio nacional, de recomendaciones en casos que tienen que ver con derechos de las mujeres, lo decía hace un momento, de niñas, niños y adolescentes, de personas con discapacidad, de periodistas, de personas defensoras de derechos humanos, asuntos que tienen que ver con el sistema de justicia penal, en la prevención del delito, en la investigación de los delitos, en la cuestión jurisdiccional, es decir, en la administración de justicia. Ahí tenemos una limitación constitucional, pero en algunos casos sí logramos también a tener alguna intervención. Y bueno, qué decir del sistema de reinserción social, que también es un problema, una situación que nos ha ocupado porque hemos dado cuenta, hemos documentado un sinnúmero de violaciones a derechos humanos que hacen nugatorio que exista un sistema de reinserción social eficaz en la entidad. Y así podemos seguir hablando de temas que tienen que ver con derechos humanos, y que aprovecho para compartir que recientemente nos ha permitido lograr un reconocimiento a nivel nacional, porque todas las comisiones de derechos humanos del país conformamos una federación. Las 32 comisiones de derechos humanos de los estados de la República, más la Comisión Nacional, estamos constituidos en una federación mexicana de organismos públicos de derechos humanos, en donde por primera vez en la historia de esta federación, que lleva las mismas 3 décadas que el sistema, por primera vez el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos es a su vez presidente de esta federación, situación que no se hubiera logrado si no es producto del trabajo responsable, institucional, serio y decidido en ejercicio de manera responsable de la autonomía que tenemos para intervenir en todos estos asuntos y poco a poco ir contribuyendo a la cultura de derechos humanos y haciendo que la Comisión hoy de Derechos Humanos de Morelos sea un referente a nivel nacional en muchos de estos temas, y que se cristaliza o se traduce en esta confianza que las y los colegas de la Federación han depositado en un servidor para encabezar este sistema en pro de la cultura de los derechos, ya no nada más a nivel local, sino a nivel nacional. Excelente, presidente. Como ciudadano, ¿cómo puedo identificar que se está violentando mis derechos o los derechos de los demás? Bueno, lo primero que hay que identificar es en qué relación nos encontramos frente a una autoridad, porque los derechos humanos se pueden violar de distintas formas, y no nada más en el ejercicio de una autoridad ejecutiva o administrativa, sino también en la jurisdiccional, también en la legislativa. En el ámbito legislativo nosotros podemos decirle al legislador que se está equivocando y que la Corte corrija esa situación. En el ámbito jurisdiccional tenemos limitada la competencia, pero en el ámbito ejecutivo de la tarea, las distintas tareas administrativas que se tienen, ahí lo que hay que hacer para efectos de la competencia de la comisión es identificar cuál es esa función y qué derecho humano está orientada a satisfacer esa función. Por ejemplo, si nos encontramos en la negativa de inscripción de un alumno a una primaria, una secundaria o inclusive a la universidad, pues estamos claramente en una limitación al ejercicio o a la satisfacción del derecho a la educación. Si hay un impedimento y este es injustificado, pues hay una violación por faltar a la garantía de legalidad del cumplimiento de una norma que se traduce en una violación al derecho humano por parte de la persona. Entonces, lo primero que hay que identificar es esa relación, qué derecho humano hay, si por acción o omisión la autoridad está
teniendo una consecuencia normativa que afecta mi órbita de derechos, mi esfera jurídica, y que bueno, para eso sea necesario corregir, ya sea para que se active, para que cese un estado de inacción o para que la acción deje de darse, porque pues es esto útil para que ya no se siga violando algún derecho fundamental. En suma, yo diría que para identificar, volviendo a la pregunta, cuando hay una violación de derechos humanos, lo primero que hay que ubicar es a la autoridad, cuál es su tarea, cuál es su función, y si por acción o omisión en mi esfera jurídica me está afectando, y entonces de ahí poder determinar si se viola o no un derecho fundamental. Muy bien, excelente. ¿Cuáles son las vías de contacto con las que cuenta la Comisión de Derechos Humanos? La Comisión de Derechos Humanos en Morelos cuenta con 3 sedes. La que está aquí en Cuernavaca es la sede de la comisión, la sede central, y estamos ubicados en la avenida San Diego, 1404, la colonia Delicias, ya muy cerca de la colonia Antonio Varona, un poco antes de donde está la Fiscalía de Feminicidios. En la región sur está la comisión también con presencia en Jojutla, y en la región oriente en Cuautla. Adicionalmente, para los asuntos de reinserción social, o conocidos comúnmente penitenciarios, está una visitaduría en el Centro de Reinserción Social ubicado en el poblado de Atlacholoaya, en Xochitepec. Pero pues claramente también tenemos a disposición teléfonos, nuestras redes sociales y la propia página de internet. Toda esta información puede ser consultada en la liga www.cdhmorelos.org.mx. Muchas gracias, presidente. Por último, si puede agregar un mensaje para nuestra comunidad académica y estudiantil del Colegio Jurista. Pues agradecer el interés que se tiene en el trabajo que realiza la Comisión de Derechos Humanos, que se acerquen y que, bueno, ojalá que podamos establecer algún mecanismo de cooperación, de colaboración, para que podamos retroalimentarnos, ¿no? Muchas veces desde la academia surgen las grandes ideas para el hacer que las instituciones evolucionen para beneficio del servicio que estamos llamados a satisfacer, que en este caso es la defensa, la promoción, la garantía, la protección y el hacer que se respeten los derechos humanos por parte de las autoridades estatales y municipales en el estado de Morelos. Muchas gracias, presidente. Para el Colegio Jurista es muy importante tener estas conversaciones con actores y personajes que hacen un cambio de paradigma en el Estado. Para más contenidos especializados, visita nuestra página www.colegiojurista.com. Hasta la próxima.